edificando nuestra vida sobre valores perdurables. Qué tremendo, tremendo tema, porque sin duda estamos viviendo un tiempo donde se valora más los aspectos exteriores del ser humano. La competencia, la estética, el consumismo. Se ha dejado de lado los valores más nobles del ser humano. No importa si dejas mucho que desear en tu carácter. No importa. La estética es más importante que la realidad del corazón. Y todo esto que estamos valorando por encima de los valores perdurables, todo esto que estamos valorando por encima de lo que el Señor nos señala en su palabra, hace que cada día el ser humano esté más confundido. Por eso vemos atiborrados los consultorios de los psiquiatras. Antes no existía la psiquiatría, la psicología existía, pero mi vieja me agarraba con la chancleta, mañana, tarde y noche. Me daba ella tenía el plan Daniel. Daniel oraba 3 veces al día, mi vieja me daba la salsa 3 veces al día. Y tan mal no salimos, hermano, Y yo le decía, vieja, y por lo que vas a hacer te pego. Por lo que vas a hacer, hermano. Por anticipado te daba. Pero no te hablaban de irte al psicólogo o al psiquiatra. Todo esto de valorar más lo exterior que lo interior ha hecho... Exactamente. La Juanita siempre me agrega algo. Pero para el Señor, para Dios, vale mucho más el ser que el tener. Y de esto se tratan los valores. Decía un pastor, Rick Warren, que me gusta escucharlo mucho, él dice, Dios está más interesado en tu carácter que en hacerte la vida fácil. Dios está más interesado en corregir tu carácter que en hacerte la vida fácil. Ahora, cuando uno dice edificando la vida sobre valores perdurables, ¿qué es un valor? ¿Qué entendemos por la palabra valor? Valor es un principio, podemos leerlo todos juntos, principio que marca nuestra conducta, que marca nuestra manera de vivir. A veces decimos, yo soy un hombre de principios, yo soy una mujer de principios. Muy bien, ¿de qué tipo de principios? Principios por los cuales cada día yo me muevo, principios por los cuales cada día actúo, actitudes que conducen a nuestra vida cada día. Lo cierto es que cuando nosotros conocimos a Jesucristo, Jesucristo viene y hace una revolución completa en nuestras vidas. Cambia nuestra forma de vivir, cambia nuestras mañas, nuestros hábitos perniciosos, cambia nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Cuando venimos a Jesucristo nos apropiamos de valores que no practicábamos o que desconocíamos. Siempre le decimos a la familia, permíteme, Eli, siempre le decimos a las familias que una de las tareas que tenemos que hacer en el hogar es escribir nuestros valores. Estábamos paseando en Córdoba con Susi y encontramos este cartelito que nos gustó mucho, lo colgamos en casa y que de alguna manera reflejan valores. Dice, por ejemplo, normas de la casa. Arriba dice, enojarse muy poco. Saber, un valor, ¿cierto? Ya muchos se están riendo, dice, ahí sonamos. Después dice, gritar solo de alegría. Hizo un gol Colón, gritamos. Besarse entre 1 y 1000 veces por día. Mirá qué bueno que está esto, ¿eh? ¿La besaste a tu esposa hoy? Amén, amén.
Dice, abrazarse muy fuerte y llorar solo de emoción, ser felices y quererse un montón. Valores. No se los voy a regalar a nadie, por las dudas. Hemos venido al Señor y hay gente que ha dicho, mi valor es la integridad. Nuestro valor es la honradez. Nuestro valor es la generosidad. Nuestro valor es la valentía. Lo cierto es que una vida que no tiene valores es como un barco a la deriva. Los buenos valores crean buenos hábitos. Y cuando uno tiene buenos valores, empieza a valorar las cosas de manera diferente. Por ejemplo, cuando yo le doy valor a mi hogar, valor a mi pareja, cuando yo le doy valor a mis hijos, yo los voy a tratar de una manera diferente. Qué bueno que en un hogar haya valores. Necesitamos tener valores. Necesitamos escribir los valores de nuestra casa. Por ejemplo, el buen trato. El buen trato es un valor que tiene que estar en nuestro hogar. No nos podemos permitir como hijos del Señor decirle a mi esposa o a mi esposo algo que lo hiera. No podemos hacerlo. Es un pecado. Es un pecado. Soy un hijo del Señor. Tiene que haber un buen trato. La comunicación constante es un valor. Yo no puedo tomar una decisión en mi casa si estoy casado y cortarme solo, porque ya no estoy más soltero. La toma de decisiones compartidas es un valor del hogar. Y es importante que exista. Por ejemplo, fortalecer relaciones con la familia. Cuando vos te casás con alguien, también te casás con la familia. ¿Vieron que dice? Algunos dicen, no te casás, sí te casás con la familia. Y es bueno que esa nueva pareja o esa pareja fortalezca relaciones exteriores, que nos llevemos bien con todos. Dice la Biblia, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. En cuanto dependa de ustedes. Cuidar el uno del otro es un valor. Cuidar la persona que Dios me ha dado. Si Dios me dio una esposa, si Dios me dio un esposo, si Dios me dio unos hijos, los tengo que cuidar. Es responsabilidad tuya y mía. Un valor tremendamente importante es tener una fe activa y vivencial, no nominal como muchos. Yo soy de tal religión y no, pero no voy nunca a la iglesia. Un buen valor es decir, en esta casa se honra al Señor. En esta casa se honra al Señor, en esta casa no se negocia la fe. ¿Quiénes son responsables de esto? Los padres. Por eso es tan importante que uno elija bien los valores. Porque cuando vos elegís bien los valores, eso te convierte en una persona de valor. Ahora, muchos valoran más lo que no tienen que lo que tienen. Decíamos el jueves que es para el mundo alguien exitoso y que es para Dios alguien exitoso. Y nombrábamos, por ejemplo, el tener mucho dinero, el tener la vida solucionada económicamente y de tener fama. Y pensamos en un Alejandro Sanz que esta semana pasada publicó en las redes: tengo ganas de morirme, no sé por qué vivo cada día, no sé para qué me levanto. Un montón de dinero, un montón de fama, un montón de estatuillas. Como decía Julio Iglesias, me olvidé de vivir. No sé para qué vivo. Es que cuando no lo tenés a Cristo, la vida no tiene sentido. Hagas lo que hagas y tengas lo que tengas. Y más allá que el dinero soluciona un montón de problemas, no hace la felicidad. Sino preguntarle a mucha gente que lo tiene y que no es feliz por tenerlo. Tenemos que
entender que cuando nosotros tenemos buenos valores, indefectiblemente como consecuencia vamos a tener buenas actitudes. Todos sabemos que la base de la sociedad, ¿qué es? La familia. Entonces, si una sociedad anda mal, es porque anda mal la familia. Porque la base de la sociedad es la familia. ¿Por qué anda mal nuestra sociedad en el mundo? Porque anda mal la familia. Jeremías 2:13, que dijo el Señor: 2 males ha hecho este pueblo. Se han olvidado de mí y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Vivimos en una sociedad enferma. No pasé por delante. Gracias, Gonzalito. Vivimos en una sociedad enferma, con familias enfermas, porque justamente carecemos de valores morales y espirituales. 2 males ha hecho el pueblo, dijo el Señor: se han apartado de mí y han cavado para sí cisternas rotas, que creen que van a tener placer, pero no retienen el agua. Isaías 5:20 dice: ay del que a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno. Ay de aquel que a las tinieblas le llama luz y a la luz tinieblas. Ay que aquel que a lo dulce lo llama amargo y amargo dulce. Tenemos que aprender a vivir por convicciones y no por emociones. Y es verdad que las emociones son muy importantes, porque el Señor nos creó como seres emocionales. Es muy importante lo que uno siente, pero también es verdad que la Biblia dice que el corazón es muy engañoso. Y como el corazón es muy engañoso, es verdad que los sentimientos son importantes, pero yo tengo que aprender a vivir por convicción, por lo que creo, por lo que aprendí. Tengo que aprender a vivir por obediencia y no por conveniencia. Por ejemplo, yo puedo ser cristiano. Cristo está en mi corazón, pero resulta que todas las áreas de mi vida las manejo por lo que yo creo que está bien. Y nos pasa. En lugar de decir: Señor, ¿qué pensás para mi noviazgo? ¿Yo qué tendría que hacer como novio? Señor, ¿qué pensás de mis finanzas? Señor, ¿qué pensás de mi sexualidad? Señor, ¿qué pensás de mi matrimonio? No, en lugar de pensar como cristiano lo que Cristo me dice en su palabra, yo actúo en base a mis razonamientos y a mis pensamientos. Me gusta hacer esto, pero es mejor lo que Dios dice en su palabra. Dice el libro de Daniel, capítulo 6, pareció bien a Darío. Darío era... No era Rubén Darío. Acá lo tenemos a Rubén Darío Boletino. Rubén Darío, qué nombre de telenovela, hermano. Dale un beso apasionado a la Cristina. Bien, así. Esa, vamos, muy bien. Pareció bien a Darío. A ver, todos los que tienen a la mujer al lado le tienen que dar un beso. Ahora, vení, Susi, que te toca un beso. A ver, controlen. Vení, Susi, que te tengo que dar un beso. Está vigilanteando en lugar de venir. Te toca un beso, vení. Un buen beso. ¿Cuándo fue que cumplimos 39 años, flaca? El martes. El martes. Y recordamos ese primer besito que nos dimos en la esquina de Corrientes y Boulevard Zavalla en Santa Fe. Fue un piquito ocasional. Fue el primer beso. Y lo recreamos. Y les pongo a mis hijos, todo empezó por este besito. Ustedes existen por este besito. Bueno, ¿de qué estábamos hablando? Pareció bien a Darío, el rey de Babilonia, constituir sobre el reino. En ese momento Babilonia
era el reino más poderoso del mundo, constituyó sobre el reino a 120 sátrapas, una especie de gobernadores, supervisores, que gobernaran en todo el reino. Puso miren lo grande que era el imperio babilónico, para que Darío ponga 120 gobernadores, sátrapas, para controlar todo. Pero, como este rey no era ningún tonto, sobre estos 120 que iba a poner en todo el reino, voy a poner a 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, Daniel, a quienes estos sátrapas dieran cuenta para que el reino fuese perjudicado. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Entendemos todo? Bien. Darío elige 120 gobernadores, pero sobre los 120 pone a 3 personas. Dice, ustedes me controlan que estos 120 no me perjudiquen a mí. Daniel era uno de ellos. Pero Daniel, todos juntos, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. ¿Por qué? A ver, momento. Acá vamos a encontrar una persona en la Biblia que tenía valores perdurables para edificar una vida. Yo quiero que esta mañana lo miremos a Daniel para que nosotros lo imitemos y tomemos los valores. ¿Por qué Daniel llegó a ser lo que fue? Porque había, todos juntos, había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo. Daniel, la historia de Daniel es una historia muy linda. Un muchacho que tenía valores claros. Yo les decía el jueves a los hermanos queridos, llegó el tiempo de dejar de dubitar, de dejar de no sé lo que quiero, vengo un día a la iglesia, 3 meses no vengo, no sé si jugarme por Cristo o andar en la Daniel tenía valores claros. Sabía lo que quería. Valores que marcaron su vida para siempre, valores que después de muchos años seguimos hablando de él. ¿Cómo es la historia de Daniel? Rápidamente. Nabucodonosor, antes de Darío, invade Israel. Israel estaba alejado de Dios totalmente, tenebrosidad espiritual, inmoralidad, injusticia, idolatría. Y Nabucodonosor se lleva el 25% de Israel, se la lleva a Babilonia. Y entre ese 25% se lleva a los mejores jóvenes, a los más brillantes, a los mejores dotados intelectualmente. Entre ellos estaba Daniel. Y a estos hombres como Daniel, que los llevó muy jovencito, los estuvo adoctrinando durante 3 años. Primero le cambiaron el nombre. Dijeron, vos, Danielito, no te llamas más Danielito, ahora te llamas Belsasar. Te vamos a poner un nombre babilónico. Vamos a sacar los valores que tenés de Dios y te vamos a poner los valores del mundo. Los valores de nuestro imperio. Vas a tener una nueva identidad. Te vamos a reprogramar, te vamos a adoctrinar. Su vida fue totalmente sacudida porque fue arrancado de su familia, siendo un pibe muy jovencito, pero la Biblia dice que llegó a ser un gran hombre de Dios en medio de personas que no estaban de acuerdo con lo que él creía. No crean que donde Daniel se movía había un ambiente propicio para alabar al Señor. Pero dice la Biblia que en medio de toda la cultura babilónica, Daniel mantuvo su fe intacta y su integridad. Fue prácticamente secuestrado. Las circunstancias fueron negativas, pero su fe fue puesta a prueba. Querido, vienen tiempos donde la fe nuestra va a ser puesta a prueba. Donde la zaranda va a hacer notar cuáles son los verdaderos hijos de Dios de los que no lo son. ¿Qué fue lo que lo sostuvo a Daniel
en terreno extraño los valores, los principios que él había aprendido de chico. Por eso decimos que lo que está pasando en la escuelita, el jueves lo remarcábamos mucho, lo que está pasando en cada sala, queremos tener esas paredes tiradas para el Día del Padre dentro de 2 semanas, estamos preparando una aulita más para que todos tengan su lugar. Es muy importante que nosotros a los pibes nuestros les inculquemos los valores del Señor. ¿Por qué cada rey y cada persona que subía al trono máximo de Babilonia decía, lo quiero a Daniel en mi equipo? Porque en primer lugar, Daniel era una persona confiable. Y esto es un gran valor hoy en día. Daniel era alguien confiable. Dice Proverbios 26. Hay muchos, podemos leerlo todos juntos. Hay muchos que afirman ser leales, pero nadie encuentra gente. El versículo, Tendríamos que preguntarnos en esta mañana cada uno. No mires al costado, ¿Soy una persona confiable? ¿Es un valor importante en mi vida? ¿Digo algo y los demás creen en mí? ¿Soy una persona que inspira seguridad en los demás? ¿Confía mi esposa en mí? ¿Mis hijos me creen? Indudablemente, hoy en día este valor cotiza en bolsa. Porque dice la Biblia, personas en quien confiar es difícil de encontrar. La confianza no es algo que viene de fábrica. No voy a el Caburé y le digo, medio kilo de confianza, por favor. No puedo ir a la pradera de Frida y decirle, me da 1 kilo de confianza, por favor. No. La confianza se gana cada día en las trincheras de la vida. La confianza se gana cada día en medio de la presión, porque cuando uno es presionado como la esponja, sale lo que yo tengo adentro. Cuando somos presionados, afloran nuestros valores, porque nuestro mundo es engañador y deshonesto, y los cristianos hemos sido llamados a ser parte de la solución y no del problema. No somos parte del problema, somos parte de la solución. ¿No me dicen amén a esto? En un momento de la vida, Daniel va a parar al foso de los leones. No le puedo contar toda la historia de esta mañana, pero uno de los peores castigos que había en Babilonia era ir a parar al foso de los leones. Los leones te agarraban en un segundo, te quebraban los huesos, te comían como una hamburguesa. Daniel va a parar al foso de los leones, no porque había hecho algo malo, sino porque había hecho lo correcto. Esto nos confunde. Pero tenemos que saber que vivimos en un mundo que tiene cambiados los valores, donde mucha gente es recompensada por hacer lo incorrecto. Y muchas veces por hacer lo correcto, paga un terrible precio por ello. Vivimos en un mundo que es así, lo tenemos que saber. Lo cierto que Darío, leímos, buscaba para su reino gente confiable que pueda controlar a los demás. Por lo tanto, quiero decirte algo muy importante. Rara vez recibirás de la gente lo que mereces. Por lo tanto, no lo esperes. Te lo vuelvo a repetir para que se te grabe. Rara vez recibirás de la gente lo que mereces, por lo tanto, no lo esperes. Segundo, siempre recibirás de Dios lo mejor, por lo tanto, no lo dudes. Siempre recibirás de Dios lo mejor, esto no lo pongas en duda. En primer lugar, Daniel era un tipo confiable, por lo tanto,
Todos lo querían tener en su equipo. ¿Quién no quiere tener en su equipo? Alguien confiable. Pero en segundo lugar, dice, Daniel era superior a los gobernadores porque había en él un espíritu superior. Yo busco esa palabra, espíritu superior, y una de las versiones de la Biblia lo traduce, él tenía una actitud excelente. Por lo tanto, otro de los valores perdurables para edificar nuestra vida es tener, decimos todo, tener una actitud. Decirle que tenés al lado, me gusta que participemos, tenés que tener una buena actitud, decirle. No, pero mirándole a los ojos, tenés que tener una buena actitud. Muy bien. Hay maridos que se quedan mirando a la esposa así, como diciendo, ¿escuchaste bien? No eran tontos los reyes. Los reyes, por algo tenían los imperios porque en primer lugar sabían rodearse de gente confiable y de gente que tenga una actitud excelente. ¿Dónde empieza un buen valor? En lo profundo del ser. ¿Dónde empieza eso que va a permitir que yo sea lo que soy, aun cuando nadie me está mirando? Empieza en lo profundo del ser. Daniel era el que más tiempo llevaba en el reino sirviendo. Cuando se nombran otros dos gobernadores, él podría haber dicho, no, un momentito, ya acá hace mucho tiempo que estoy, a mí me tendrían que... No, él no dijo nada. Él brillaba con luz propia, no necesitaba apagarle la luz a nadie. Vieron que hay gente que para brillar necesita apagarle la luz a otro. Y hay gente que le revienta que otro brille. Hay gente que le revienta que otro brille. Los buenos valores empiezan en lo profundo del ser. Él podría haber estado celoso, pero por poseer un espíritu superior, el rey pensó, ¿en qué pensó el rey? En ponerlo sobre todo el reino. Queridos, aprendamos una gran lección esta mañana, o por lo menos revivámosla. La actitud le da forma a mi futuro. Si yo quiero triunfar en la vida, tengo que tener la actitud correcta. Porque la actitud influye en todo lo que hacemos. Determina el enfoque de la vida. Ahora, la actitud es cuestión de decisión. Yo decido tener una actitud de fe. Decido tener una actitud positiva. Decido frente a los problemas enfrentarlos de una manera diferente. Decido tener una actitud entusiasma, vencedora. Hay personas que no se dan cuenta, pero se desvalorizan a sí mismas, hablan hasta mal de ellos mismos. Se critica, se dicen cosas negativas. Dice Filipenses capítulo 2, verso 5, hagan ustedes la actitud que hubo en Cristo el Señor. ¿Cuántos empleos se han perdido porque no hemos tenido la actitud correcta? ¿Cuántas ventas no realizadas por no tener la actitud correcta? ¿Cuántos matrimonios se han malogrado por no entenderse, por no tener la voluntad de soportarse, de ayudarse? Porque en realidad nadie es compatible con nadie. Somos seres tan únicos e irrepetibles que para llevarnos bien en la pareja tenemos que tener la voluntad de llevarnos bien. La actitud, la decisión. Dice Mateo 7:12, traten, vamos todos juntos, traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. ¿Cómo se le llama a este mandamiento? La regla de oro. Este mandamiento se le llama la regla de oro en la Biblia. Traten a los demás como quieran ser tratados. ¿Querés que los demás te respeten? Respétalos. Todas las personas tienen una dignidad y necesitan respeto.
Ahora, si vivo en una buena relación con los demás y los trato como te tratás a ti mismo, dice la Biblia, serás bendecido por el Señor y tendrás el favor de los hombres. Es muy importante esto. Si yo soy una persona que vivo en buena relación con los demás y los trato con respeto, seré bendecido por el Señor y a la vez seré bendecido por las personas. El Señor me evalúa, el Señor me perdona y el Señor me premia en proporción directa a la manera que yo pienso y actúo hacia los demás. Te quiero repetir esta frase porque es muy importante. El Señor te evalúa, el Señor te perdona y el Señor te premia en proporción directa a la manera en que pienso y actúo hacia los demás. El Señor dijo, perdonen y yo los perdonaré. Si ustedes no perdonan, yo tampoco los voy a perdonar. No juzguen, dijo el Señor. Den y se os dará. Porque con la misma medida que vos juzgués a los demás, te van a juzgar a vos. La pregunta en esta mañana para todos nosotros es, ¿hemos descuidado nuestra actitud? Porque es un valor súper importante en la vida. La actitud crea un medio ambiente de bendición o de maldición. Dice la Biblia que Daniel tenía otro gran valor, aparte de ser confiable y de tener una actitud excelente. Era una persona fiel en su trabajo. Este es otro valor muy importante. Dice la Biblia en Daniel 6:3, tan bueno fue el desempeño de Daniel. Miren qué palabra. A ver, si podríamos cambiar el nombre de Daniel por el nuestro. Tan bueno fue el desempeño que el rey lo nombró jefe de todos. Y hasta llegó a pensar en hacerlo jefe de todo el reino. ¿Qué dicen en el laburo de vos? Este es un vago, llega tarde, el primero que se va, no valora lo que tiene. Muchas veces usamos la fidelidad referido a la vida espiritual, pero ¿soy más eficiente y capaz que los demás? ¿Soy una persona fiel en mi trabajo que marco la diferencia? En el mundo entero se vive una época muy difícil económica. Más que nunca tenemos que cuidar el laburo. Pero ¿qué hacemos en lugar de cuidarlo? Nos quejamos todo el tiempo. Y cuando hay que prescindir de alguien, adivina de quién van a prescindir. Del que se queja, no del que valora. Daniel cuidaba su trabajo, era diligente, no negligente, terminaba lo que empezaba y lo que hacía, lo hacía bien. No importaba si lo estaba viendo Darío o Nabucodonosor, hacer lo correcto cuando nadie me está mirando es un valor importantísimo. Ahora, tengamos algo muy en cuenta en la vida de Daniel. Daniel hacía lo correcto cuando todos alrededor estaban comprometidos con lo erróneo, con el pecado. Dice la Biblia, Daniel sirvió a 2 reyes babilónicos y 2 reyes medos persas. Sirvió a 4 reyes diferentes, porque los buenos valores te abren puertas de bendición y de prosperidad. Amén. Los buenos valores te abren puertas de bendición. Yo a veces me pregunto, ¿por qué esta persona siempre está desempleada? Los buenos valores te abren puertas de bendición y prosperidad. Te convertís en tierra deseable. Los demás te van a ir a buscar. ¿Era alguien confiable? ¿Qué más? ¿Era fiel en su trabajo? ¿Tenía una actitud superior? Pero Daniel era puro. Tenía pureza personal. ¡Oh, qué valor! Valor en extinción.
Pureza personal. Tenía un espíritu superior. Trabajó de una manera extraordinaria. ¿Y qué provoca en los demás esto? La envidia. El domingo pasado hablamos de esto, ¿te acuerdas? Cuando trates de hacer las cosas bien, nunca va a faltar alguien que te va a atacar. Los compañeros de él, los gobernadores, los sátrapas, se sintieron amenazados por el estilo de vida de Daniel. La integridad no siempre te permitirá ganar muchos amigos. Y dice la Biblia, armaron un complot para acusarlo. Si sos mediocre, nadie te molesta. Porque el diablo dice, a este no hace falta atacarlo, este se ataca solo. Daniel prosperaba. Daniel tenía siempre una posición encumbrada. Y esto provocó el celo de sus compañeros. Y los compañeros se reunieron y dijeron, che, ¿cómo lo podemos agarrar a este? ¿Cómo le podemos hacer pisar el palito? Porque este Daniel ha puesto la vara muy alta. Nos deja expuesto. Su vida habla muy fuerte. Hace que nuestros pecados sean muy notorios. Y dice Daniel 6:4. Entonces, los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en el negocio del reino. Dijeron, che, algo le tenemos que encontrar a este tipo. Debe tener algún amorío por ahí. Busquémoslo en el celular, debe tener algún mensaje. Este le ha puesto algún me gusta a otra mina. Fíjense bien. Se ríen en el lugar. De cuando la esposa te dice, ¿y vos por qué le pusiste me gusta a esta? Cuidadito, Hay varios que se con sonrisita de picarones. Dice, sin embargo, querían acusarlo de malos manejos. Sin embargo, ¿qué dice? Me encanta esta palabra. No encontraron de qué acusarlo. ¿Por qué? Lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Oh, si alguno me dice que la palabra de Dios es aburrida, es porque no leyó la palabra. Lo rastrearon, lo siguieron, lo espiaron. Ninguna actividad dudosa. Alguna mentirita habrá dicho, algún soborno habrá recibido. ¿Se imaginan la frustración de estos políticos? Cuando después de examinar a Daniel por todos lados, no encontraron ninguna suciedad desconocida, no encontraron ningún fondo secreto, ningún fraude encubierto, ninguna ganancia ilícita. ¿Se imaginan? Y yo me preguntaba, ¿qué pasaría si a mí me siguen? ¿Qué pasaría si a vos te siguieran? Si alguien aparecería en tu casa y dice, ¿me das tu computadora? La quiero revisar. No. Déjame que borro algunos archivos primero. Tengo algunos mensajitos en mi celu que nadie puede ver. Tengo algunas fotitos que nadie tiene que ver. ¿Saben? Descubrieron una cosa. Lo agarraron a Daniel en una. ¿Saben lo que descubrieron después de examinarlo todo? ¿Saben qué descubrieron? Que era un hombre de Dios. Eso descubrieron. Y dice la Biblia que conspiraron mintiendo y como no encontraron nada, redactaron una ley para que el estilo de vida puro y honesto de Daniel fuera violado. Daniel era puro, era íntegro, era sano, era completo, era honrado, no tenía grietas, era un hombre con un carácter probado, sólido, sin hipocresía, confiable, responsable con el dinero. Su vida privada era limpia, no tenía móviles impuros. La pregunta en esta mañana, ¿cuál es nuestro precio? ¿Por el cual yo vendería
mis valores. Alguien dijo, todas las personas en el mundo tienen un precio por el cual abandonarían a Dios, abandonarían su fe, abandonarían su familia, abandonarían sus hijos. Dice, todos tenemos un precio. ¿Será verdad? ¿Será que alguien te diga, te ofrezco tanto dinero si dejas la iglesia? No vayas más. ¿Tendríamos un precio? Tenemos un precio para limpiar tu expediente. Nunca es tarde para comenzar a hacer lo correcto. Te lo vuelvo a repetir. Nunca es tarde para tomar los valores de Daniel y edificar una vida perdurable en el tiempo. Con una actitud excelente, una persona fiel en su trabajo, una persona que tenía pureza personal, los demás confiaban en él, pero en último lugar, quiero decirte en esta mañana, vamos a tomar el pan y la copa, Daniel tenía un caminar con Dios consistente. Consistente. Creo que acá estaba el secreto de sus valores. Dice Daniel 6:10, cuando Daniel oyó que se había firmado una ley para perjudicarlo. Claro, porque Daniel oraba 3 veces al día, a la mañana, al mediodía y a la noche. Abría las ventanas de su casa que daban a Jerusalén y él oraba a Dios. Habían descubierto que él oraba y dije, vamos a dictar una ley que diga, cualquiera que eleve una petición a un Dios, a un rey diferente a Darío, que sea ejecutado. Cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, dejó de orar. Dijo, no, si yo oro ahora, ¿dice eso la palabra? No. Fue a su casa, se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta. Él dijo, yo soy obediente al Señor. Si ser obediente significa que me tengan que matar, que me maten, querido. Pero yo no voy a negociar mi obediencia al Señor. Negociar la obediencia porque alguien se ponga mal es vender mis valores. Como siempre lo hacía, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén, oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. No dice la Biblia que oró con pánico, Señor, mirá lo que hicieron, mirá la ley que dictaron. No, como siempre lo había hecho, como cada mañana, como cada tarde, como cada noche. Porque los valores cristianos y los principios del Señor nos dan estabilidad en momentos cambiantes y de confusión. Miren, Daniel era uno de los oficiales más altos del país. Sin embargo, él nunca dijo, yo no tengo tiempo para orar a Dios. Había aprendido disciplinas espirituales de victoria. Seguramente su mamá de chico lo había enseñado a arrodillarse. Muchos de nosotros no sabemos lo que es arrodillarnos. ¿Cuánto hace que no te arrodillas en oración? Buscando al Señor. Él lo hacía 3 veces al día. ¿Quién le puso estos valores? A Daniel. Alguien. Había hecho de la oración una prioridad. Satanás quiere que no oremos, que estemos mal ocupados. Todos vivimos cansados. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Vivimos cansados por las cosas correctas o por las incorrectas? Porque yo quiero estar cansado por darle a Dios todo lo que se merece. No estar tan cansado que ni siquiera tengo tiempo para el Señor. Porque si no tengo tiempo para estar cansado por el Señor, estoy mal cansado. Nosotros somos susceptibles. Cuando las cosas marchan bien, somos bastante consistentes en nuestro caminar con Dios. Pero cuando el mar de las pruebas y los problemas se agita, nos hundimos. Queridos, no esperemos a estar en una situación difícil
para aprender acerca de la oración. Daniel era un tipo humilde, se arrodillaba. ¿Saben por qué es bueno arrodillarse? Porque es una posición incómoda. ¿Probaste orar de rodillas? ¿Viste cómo duele todo? Y los que tenemos más de 50 para levantarnos, que vengan a ayudarnos. ¿Cómo es tu tiempo de oración? ¿No será que por eso estás teniendo problemas en tus relaciones? ¿No será esta la causa de que tu actitud es pobre y no excelente? Daniel no tenía ningún rincón de la vida sin integridad. Valores, confiable, fiel en su trabajo, actitud excelente, pureza personal, caminar consistente con Dios, no importa el momento que estés pasando. ¿Estás dispuesto a ser obediente, cueste lo que cueste? Eso es no negociar los valores. Sin darnos cuenta, cada día muchas veces negociamos nuestra fe. Muchas veces negociamos nuestra integridad. Dice la Biblia, mejor ser pobre que honrado. Perdón, mejor ser pobre que impío. Mejor ser honrado que tener demasiado. Y muchas veces cambiamos nuestros valores. Que el Señor pueda golpear a la puerta de nuestro corazón en esta mañana y entender que necesitamos llevar a nuestros hijos con los valores del Señor. Queremos una iglesia que tenga valores cristianos, que tenga principios cristianos. La base de la sociedad es la familia y la sanidad del Señor empieza por la familia. Amén.